El año pasado, la clase pasada yo hice un mono, ¿recuerdan? Que ustedes no confundieran dos cosas. Uno son las 3 etapas de cualquier procedimiento, o periodos de cualquier procedimiento, ¿cierto? El periodo de la discusión, el periodo de la prueba y el periodo de la sentencia. Eso no lo vayan a confundir con las fases del procedimiento. La fase que vamos a conversar ahora, que es la fase in iure y la fase cum iudice. La fase in iure, que su nombre lo indica, es como la fase donde se ve el derecho, ¿cierto? La fase in iure es la que se provoca ante el magistrado, o sea, ante el pretor, ¿cierto? Bueno, cuando existió pretor, ante cualquier magistrado. Y aquí vamos a ver algunas cositas puntuales simplemente, solo puntuales, que nos llaman la atención porque es un procedimiento, vuelvo a insistir, este procedimiento es el de las 5 acciones, ¿cierto? Las 3 declarativas y las 2 ejecutivas. ¿Qué es llamativo de este procedimiento? Bueno, primero, la citación. Es llamativo que en el derecho romano la citación haya sido provocada por el demandante. O sea, es el demandante el que va, literalmente, el que va a buscar al demandado y lo va a buscar por la fuerza. Literalmente, ¿cierto? Le dice el demandante al demandado, oiga, lo demandé en un juicio. Entonces, usted tiene que venir al juicio. ¿Qué día es? Tal día, ok. Si no aparece, entonces el mismo demandante, el que va a buscar al demandado, lo trae por la fuerza, en presencia del pretor, ¿cierto? O del juez, en su momento, cuando lo toma. Eso de traerlo por la fuerza, en el derecho romano se llamó manus injectio, que literalmente significa echar mano, ¿cierto? Manus injectio. Le echo mano, me lo traigo, ¿verdad? Para nosotros, esto no ocurre en nuestro derecho. Nosotros nunca traemos al juicio nosotros a nuestro demandado, porque nosotros lo hacemos a través de un auxiliar de la Administración de Justicia que se llama receptor judicial, ¿cierto? Nosotros cuando demandamos y queremos que el demandado venga al juicio, nosotros lo tenemos que notificar a través de un auxiliar de la Administración de Justicia que se llama receptor judicial. Y a él le encargamos que notifique la demanda. Pero nosotros no vamos a traer por la fuerza al demandado, no se puede, en nuestro derecho. Bueno, en Roma sí se pudo, ¿verdad? En el procedimiento de las acciones de la ley. Por tanto, la primera citación es lo que se llamaba la injus vocatio, que en el fondo significa a derecho te convoco, injus vocatio, a derecho te convoco. O sea, si viene por la buena, muy bien. Si no quiere venir, lo voy a traer igual, porque me lo voy a traer por la fuerza. ¿Ya? Por tanto, la primera parte es la citación, digamos, a la buena, que se llama el injus vocatio, y la segunda, podríamos decir, es la citación a la mala, que es la manus injectio. Igual lo traigo en presencia del juez o del magistrado. Podía evitar la presencia del demandado en el juicio si es que él otorga una garantía, ¿cierto? Que en el derecho romano se llamó un vindex, ¿cierto? En este caso un fiador. La fianza es una garantía personal, ¿cierto? O sea, el que afianza una deuda es una persona, no una cosa, ¿no? O sea, operaba como una especie de fiador. Ese es el vindex. El vindex garantizaba que el demandado iba a venir al juicio y se iba a presentar en el juicio, si es que no lo hacía en el momento, ¿ya? Bueno, ya apareció, ya sabemos que va a aparecer el demandado, ¿cierto? Ya sea personalmente, ya sea a través de un vindex. Lo que corresponde ahora es que el demandante le solicita una acción al pretor. ¿Cuál acción? Cualquiera de las que vimos antes, ¿verdad? O sea, le va a solicitar una petición de juez árbitro, o le va a solicitar una acción por emplazamiento de pago, ¿cierto? O le va a solicitar una acción por apuesta sacramental. Cualquiera de las tres. No puede solicitar otra. Cualquiera de las tres. Si se la concede, bueno, se inicia el proceso. Si se la niega, se entiende que nunca se inició, ¿ya? Más o menos lo mismo que nos sucede a nosotros cuando nosotros ingresamos una demanda y la demanda o se acoge o se rechaza, ¿cierto? Si la demanda se acoge, bueno, después la vamos a hacer notificar.
Si la demanda no se acoge, quiere decir que se rechaza. Si se rechaza, es como que nunca lo hubiésemos presentado. Por tanto, lo tenemos que presentar, si tenemos un problema. ¿Ya? Una vez que se presenta la demanda, ¿cierto? Y se la notifica o toma conocimiento el demandado de esta demanda, es posible que el demandante, dentro del juicio, él confiese lo que está ocurriendo. O sea, yo demandante digo que el demandado me debe 1 millón de pesos. Entonces, le van a noticiar de esto al demandado y el demandado va a decir, sí, debo 1 millón de pesos. Eso se llama confesión judicial, la confesión injuria. Y dentro de todas las pruebas, la confesión judicial es la prueba madre, pues la prueba más importante, en Roma y en Chile. ¿Por qué? Porque si usted confiesa en un juicio, dentro del juicio, no fuera del juicio, dentro del juicio, si usted confiesa dentro del juicio, entonces esa prueba por sí sola faculta al juez para dictar sentencia, por sí sola, ¿cierto? Entonces generalmente lo que se hacía en Roma y lo que se hace en Chile es que lo que usted busca es llevar al demandado a que confiese lo que está ocurriendo. Y si de alguna forma usted lo lleva para allá y él lo confiesa, pues usted va a decir, aquí se produjo una confesión judicial. Así que pues, usted está en condiciones de fallar y acoger lo que yo le estoy pidiendo. ¿Ya? Dentro de esta fase, seguimos viendo los pasos más relevantes dentro de la fase injure, ante el pretor. Nosotros en esa fase estamos discutiendo, ¿cierto? Yo, demandante con una acción, el demandado con qué cosa se defiende? Con una excepción, ¿cierto? Vamos a estar discutiendo. En algún momento nos va a aparecer esto que se llama la litis contestatio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la litis contestatio? Pone fin a la fase injure, es decir, pone fin al conocimiento que tiene el pretor del juicio, y comienza la fase apud judicem, que es la fase del juez. O sea, el pretor deja de conocer el juicio y ahora el que empieza a conocer el juicio es el juez. Porque finalmente el juez que va a dictar sentencia. ¿Ya? Eso es lo que produce la litis contestatio. En nuestro derecho nosotros lo conocemos como trabar la litis. No sé si han escuchado alguna vez el término. Se trabó la litis. ¿Cierto? Es decir, la litis es el juicio. Por tanto, trabar la litis quiere decir que el juicio ya quedó enganchado entre el demandante y el demandado y no hay nadie más que los pueda separar a los dos. Por tanto, de aquí nos vamos hasta obtener sentencia nomás. Ninguno ya puede echarse para atrás, ninguno puede salirse del juicio. ¿Ya? Y entonces, en este momento, lo que ocurre es que las partes se van a poner de acuerdo, eventualmente, ¿cierto?, para nombrar un juez. Recuerden que en esta época el juez romano es un ciudadano romano, que no tiene idea de derecho, o que sabe poco, o que sabe mucho, no sé, no sabemos. Simplemente sabemos que es un ciudadano romano y que se inscribe en algo que se llama el album judicum, un registro de jueces, ¿cierto?, que se publica. Entonces, el demandante y el demandado, cuando quieren solicitar un juez, van a ver ese álbum judicum y ven cuál es el que más les gusta a ellos, a los dos. Porque recuerden ustedes que aquí, como es un derecho privado, simplemente las partes tienen que ponerse de acuerdo como si fuera un contrato, básicamente. O sea, si yo a alguien le vendo algo, nosotros estamos actuando de buena fe, ¿no? Porque si firmamos una compraventa, no sé, pues de caballos, ¿cierto?, nos ponemos de acuerdo en que yo voy a entregar los caballos y el otro me va a pagar el precio, ¿de acordamos? ¿Cierto? Hasta ahí buena fe. Bueno, acá es lo mismo. Demandante y demandado se ponen de acuerdo para ver a quién nombramos juez. Si no se ponen de acuerdo, ¿qué sucede? Bueno, que se va a soltar el juez, ¿cierto? Pero, ya sea por un lado o por el otro, el juez se nombra igual en esta instancia. Y es el juez que va a conocer de la prueba, ¿cierto? Como el juez no es especialista en derecho, él no está en la etapa de la discusión, porque él no sabe. Él no sabe cuáles son las obligaciones de la compraventa, él no sabe cuáles son las obligaciones del comprador, no conoce las obligaciones del vendedor, por tanto ahí él no se mete. Él se va a meter a analizar la prueba, ¿cierto? O sea, si, el mismo ejemplo, compraventa, ¿cierto? Y el comprador está alegando que no le pagó el precio y el vendedor le dice que sí le pagó el precio. Bueno, entonces probablemente el juez le dice, bueno, demuéstrame cómo fue que le pagó el precio.
Usted está diciendo que le pagó, demuéstrame cómo fue que le pagó. Y el pretor puede decir después cómo dictar sentencia. Claro, le va a ir a ayudar, el juez le va a estar preguntando al pretor, oiga, ¿qué tengo que hacer esto? Oiga, me están presentando una prueba, ¿cómo valoro esta prueba? ¿La valoro más o menos que esta otra prueba? ¿Cierto? Le va a estar preguntando siempre, porque el que sabe de derecho es el pretor. Y el pretor también le va a estar preguntando a quién. Después, no ahora, pero después, en la época clásica, ¿a quién le va a preguntar? El pretor. El pretor, ¿a quién le va a preguntar? Sí, pues alguien le va a preguntar. Alguien que tiene autoridad, porque el pretor tiene potestas. ¿El emperador? No, todavía no aparece el emperador. Uno que empieza con J, El juez. al jurista, ¿cierto? Estaban cerca. A ese le va a preguntar, después, ¿verdad? Todavía no, porque estamos en la época arcaica acá. ¿Ya? Bien, tenemos nombrado al juez. Ya discutimos, ya cerramos la discusión, ya sabemos que tiene la parte, ya tiene su derecho. Ok, pasamos a la siguiente fase, la fase de judice. Que ahora esta fase es ante el juez, porque recuerden ustedes que la primera fase, la injuria, es ante el magistrado, ante el pretor. Esta segunda es ante el juez, la fase de judice. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente que si las partes no se presentan al juicio, o sea, si se desaparecen, pierden el juicio, obviamente, ¿cierto? Lo mismo que sucede en nuestro derecho. Lo que pasa es que nosotros, si no nos presentamos en el derecho, claro, a la larga si no nos presentamos en el juicio, a la larga nos van a dictar sentencia en contra, porque nosotros no vamos a poder ni por una parte probar lo que nosotros decimos, ni por otra parte atacar lo que la otra parte está diciendo, ¿cierto? Pero si nosotros no nos presentamos en juicio, no es que perdemos el juicio mismo, sino que el juicio sigue avanzando hasta que se dicta sentencia. Bueno, acá es drástico si usted no se presenta ante el juez. Usted pierde el juicio, inmediatamente lo pierde. Automáticamente. ¿Ya? Bueno, se presentó el juicio continúa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, las partes tienen que volver a contarle ahora al juez, porque el juez no ha estado presente en el juicio. Ahora las partes le comentan al juez, mire juez, pasó esto. Resulta que el 28 de abril yo le vendí 12 caballos a la Michelle. Y resulta que se los vendí el 12 de abril, tenía que pagarme 10 millones de pesos, me los tenía que pagar el 15 de abril, y resulta que llegó el 30 de abril y nunca le pagó nada. Así es que yo decidí demandarla, por eso. Ah, ok, listo. Y el otro, la Michelle va a decir, no, mire, no fue así. La verdad es que yo a él tenía una deuda conmigo, que eran de 12 millones de pesos. Entonces, yo entendí que se producía una deuda, un pago tácito de las dos deudas. O sea, yo le debo 12 millones de pesos, aquí le voy a pagar los 12 millones para que me los devuelva. Listo, yo entendí que se daba por pagada. ¿Cierto? Por ejemplo, una cuestión así. Entonces, le cuentan lo que está sucediendo al juez. Tienen que aportar la prueba, porque recuerden ustedes que estamos en la etapa de la prueba. ¿Ya? Cada uno aporta la prueba. En esta época, por supuesto, pruebas documentales van a haber de pocas, ¿cierto? Estamos pensando en una época en que en Roma recién se están escribiendo las cosas, y como en cualquier momento antiguo, son pocas las personas que saben leer y escribir. Por lo tanto, la prueba documental va a tener menos valor. Tiene toda la prueba, y entonces ahora el juez está en condiciones de dictar sentencia, ¿cierto? ¿Va a acoger la demanda o va a rechazar la demanda? ¿Ya? ¿Qué es lo que produce esta sentencia? Bueno, algo que es muy interesante para nosotros, ¿cierto? Esta sentencia produce efectos de cosa juzgada. El juez dicta sentencia y nosotros no podemos apelar a esa sentencia, porque produce efectos de cosa juzgada. En nuestro derecho, la sentencia del juez de primera instancia no produce efectos de cosa juzgada, porque nosotros podemos apelarla. Y por tanto, apelándola, va a subir a la segunda instancia. En Chile la segunda instancia son las cortes de apelaciones, ¿cierto? Entonces, ahí se va a resolver el problema. Una vez que se resuelva ahí, va a producir efectos de cosa juzgada. Pero en nuestro sistema, la primera instancia, ¿cierto? Digamos los tribunales ordinarios, no producen efectos, la sentencia no produce efectos de cosa juzgada. En cambio, en Roma,
en el procedimiento de las acciones de la ley, la sentencia sí produce efecto residual, por una razón muy lógica, porque no hay una segunda instancia. No hay Corte de Apelación en Roma, no hay Corte Suprema, no hay ni siquiera un sistema jurisdiccional. Porque esto, la parte procesal del derecho, exactamente, la parte procesal del derecho, los romanos lo miran como otro contrato, ¿cierto? Lo miran igual que una compraventa. Por tanto, lo que están demandando, simplemente tienen que cumplir. Po. El que le corresponde hacer una obligación, tiene que hacerla, ¿verdad? Entonces lo miran así, como algo privado. Por eso es que no hay una segunda instancia. Además, piensen en otra cosa, po. Se ponen de acuerdo al nombramiento del juez. O sea, ¿cómo van a ser tan vacas de ponerse de acuerdo al nombramiento del juez y después desconocer el fallo del propio juez? ¿Cierto? Esto es parecido a lo que nos sucede a nosotros en materia arbitral, ¿verdad? En materia arbitral, sobre todo en materia de comercio. En materia de comercio, usted, siempre que celebra un contrato en materia comercial, usted determina que hay un juez que de hecho es uno que nombra la CAM, pero no es la coordinadora de los pollos, sino que es la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Chile, ¿cierto? Entonces, ellos ven los problemas que se suceden entre sociedades, entre empresas, generalmente son ellos. ¿Ya? Casi nunca se va a la justicia civil, casi nunca. Precisamente para que el fallo del juez arbitral, ¿cierto?, de comercio, listo, hasta ahí llega y aunque no nos guste tenemos que cumplirla. Ese es el sentido. Acá es lo mismo. Aunque no nos guste tenemos que cumplirla. Se dicta la sentencia y este sujeto tiene 30 días para hacerla cumplir. Si no la cumple, ¿qué hacemos? Tenemos sentencia declarativa, ¿cierto? Me condenaron a mí a pagar 1 millón de pesos. Tengo 30 días para pagarlo. No lo hice. ¿Qué tengo que hacer? O sea, perdón, ¿qué hace el demandante? ¿Demande? No. ¿Es dentro de demanda sin hecho o no? Claro, ¿qué hace? Entonces, ingresa ya acción. Sí, pues, la acción ejecutiva. ¿Cuál de las dos? Vean la punta, no hay problema. ¿Cuál de las dos? ¿La ejecutiva? Sí, pues, ¿cuál de las dos ejecutivas? Ah. Estamos antes del 326 a.C., antes de la dictación de la ley Poetilla Papilia. Estamos antes de esa época. ¿Cuál puedo utilizar? Pregunto, ¿puedo utilizar las dos? ¿O puedo utilizar una sola? ¿Cualquiera de ellas? Cualquiera de ellas, ¿cierto? Fíjense que las dos ejecutivas dijimos que una se dirigía en contra de la persona, ¿cierto? Esa era la acción de la ley por aprehensión corporal, ¿cierto? La maño sinistrona, esa. La segunda era la acción de la ley por emplazamiento de pago. Perdón, por toma de prenda, la pignoris capione, ¿cierto? Cualquiera de las dos puedo utilizar. Entonces yo pregunto, bueno, eso dejó de existir, como yo les comentaba, a partir del año 326. A partir del año 326 ya se suprimió la acción de la ley por aprehensión corporal. Por tanto, usted ya no podía hacer cumplimiento de la sentencia en la persona del deudor, sino que en los bienes del deudor. A partir del 326 en adelante. Pero estoy preguntando, antes del 326, ¿cuál acción utilizaría usted? La de la persona, porque es más gravosa, ¿cierto? Que yo ejecute los bienes del deudor, el deudor va a estar muerto de la risa. Pero si yo lo ejecuto a él, ¿va a estar muerto de la risa? No, ¿cierto? Entonces, fíjese usted, avanzamos hasta la sentencia, tiene 30 días para cumplir la sentencia, aparece el día 31 y yo voy a iniciar la acción ejecutiva, ¿verdad? Que la acción ejecutiva era lo que habíamos conversado. Ya tengo la sentencia, lo voy a buscar y lo ejecuto a él, y me lo llevo a mi casa, y lo tengo 60 días, y lo muestro de esos 60 días, lo muestro los 3 en el mercado. ¿Se acuerdan? A ver si aparece alguien y paga. Si no paga, en el día 61, o le doy muerte, o lo vendo como esclavo en el Tíbet. Fuera del Tíbet, ¿cierto? No dentro de Roma, fuera de Roma. ¿Ya? Lo vendo por pautas del forno. Ya. Esos son los grandes hitos, simplemente, de este procedimiento de las acciones de la ley.
El tiempo avanza, ¿cierto? Roma se empieza a desarrollar y más o menos hacia el siglo II, mediados del siglo II antes de Cristo, Roma empieza a notar que este procedimiento de las acciones de la ley es como medio anacrónico ya para la época, ¿cierto? Roma ya es potencia en el mundo occidental, ya es potencia, ¿cierto? Ya está conquistando, ya al menos por de pronto ya se ha enfrentado con Cartago, al menos, ella la derrotó. No sé si ustedes se acuerdan, pero ¿vieron las guerras púnicas cuando estaban en el colegio? ¿No? Ya. Las guerras púnicas son las guerras entre Roma y Cartago, ¿cierto? Que fueron 3. Durante 200 años, fueron 3 guerras. Entonces, esa disputa fue por quién se quedaba con el control del mar Mediterráneo, que el mar Mediterráneo era el mundo conocido en ese momento, era el mundo desarrollado. ¿Ya? Por tanto, ya una potencia, una superpotencia, digamos, Roma. Por lo tanto, para esa época, Roma encuentra que este procedimiento de las acciones de la ley ya es muy anacrónico, muy antiguo, es poco eficiente. Por lo tanto, comienza a diseñar otro procedimiento. Este procedimiento se llamó el procedimiento formulario. Los dos procedimientos coexistieron en algún momento. No es que uno dejó de funcionar y empezó el otro. Por eso tienen una fecha cierta, ¿verdad? Empiezan a coexistir ambos procedimientos. Hasta que un procedimiento se impone sobre el otro. ¿Qué fue este? El procedimiento, el agere per fórmulas, ¿verdad? El procedimiento formulario. ¿Por qué se llamó fórmulas? O el procedimiento formulario. Porque las fórmulas, ¿se acuerdan que antes las instrucciones eran verbales? ¿Verdad? Iba el demandante, le pedía una acción al pretor y el pretor se la decía, ¿verdad? A ver, lo mismo era el demandado, le pedía una excepción y el pretor le hablaba. Y lo mismo hacía después, por el cual le decía, ¿qué tengo que hacer? Y el pretor le hablaba. Todo esto hablado, nada escrito. A partir del procedimiento formulario, esas instrucciones ahora son escritas. Y son escritas en un documento que se llaman fórmulas. Ya no hay nada verbal, ahora es todo escrito. Fórmulas. Por eso el procedimiento se llamó formulario, porque estaba diseñado en base a fórmulas, que eran documentos escritos. ¿Verdad? Recuerden que hacia finales del siglo IV se logra la abolición de esta facultad que tenían los demandantes de hacer cumplir la sentencia en la persona del deudor, ¿cierto? Se logra la abolición en el año 326 a.C. Por lo tanto, eso modifica de raíz el procedimiento romano. A partir de ahí, solo puede ejecutar la sentencia en los bienes del deudor, lo que determina que la ejecución tenga que adecuarse a los nuevos tiempos. Porque antes, evidentemente, el deudor, entre tener la posibilidad de que a él le den muerte o lo vendan como esclavo, igual prefería barato. Era obvio, ¿cierto? Pero ahora, como eso ya no ocurre, entonces se pone más chúcaro el deudor. Al final no le va a pasar nada. Si tiene que cumplir los bienes de él, no le va a pasar nada. ¿Ya? Bueno, se provoca entonces la modificación y esto más o menos, esto sucede a mediados del siglo II antes de Cristo. O sea, estamos hablando de los años 150, 130, por ahí, antes de Cristo. Ahí comienza el procedimiento formulario. Este procedimiento formulario sigue estando en dos fases. Una fase in iure, ante el pretor, y una fase apud judice, ante el juez. ¿Ya? Sigue existiendo lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la primera, y más importante, es que ya no existen 5 acciones. Dejan de existir estas 5 acciones y simplemente se pide una acción general más, que es la que dependerá de lo que se ingrese en la demanda. ¿Cierto? Y de la misma forma, estas acciones, tanto para el juicio declarativo como el ejecutivo, en cuanto al declarativo, es una acción general, porque depende lo que yo coloque en la demanda, y respecto al ejecutivo, es uno solo, porque solo voy a poder hacer ejecutar la sentencia en los bienes del deudor. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cierto? Antes, cuando yo quería cobrar, cuando yo quería que me reconocieran la deuda en dinero, ¿cuál acción tenía que utilizar? No,
Quería que me reconocieran que me debían dinero. Declarativa. ¿Cuál? De nuevo, ¿cuál? Desplazamiento de pago, la más general, ¿cierto? También podía utilizar la apuesta sacramental, también podía utilizar el Petición. nombramiento, claro, la petición de acuerdo, también lo puede ocupar. Pero efectivamente la mayoría ocupaba lo que se llamaban las condiciones, ¿cierto? El emplazamiento de pago. Ok. Esa era la que más utilizaba, pero tenía que utilizar tres. O sea, el derecho me restringía a que yo tenía que utilizar cualquiera de las tres. A partir del procedimiento formulario, yo no coloco cuál acción voy a utilizar. Simplemente coloco que me deben 1 millón de pesos por una compraventa que no se pagó el precio. Listo. No coloco cuál acción voy a utilizar. ¿Ya? Lo interesante es ver que el procedimiento empieza a mutar y se empieza a parecer a lo que nosotros tenemos actualmente en nuestro procedimiento. Por ejemplo, en la fase injure están precisamente las fórmulas. Recuerden que la fase injure es ante el magistrado, ¿verdad? Fíjense que en la fase injure está la demonstratio. La demonstratio corresponde a los hechos. La demonstratio. Y la intentio, que está acá, corresponde al derecho. Nosotros, en cualquier demanda, nosotros tenemos que, después de identificar al demandado, ¿cierto? Y después de solicitarle al juez qué es lo que estamos pidiendo, nosotros tenemos que colocar en base a los argumentos que paso a exponer, a los fundamentos de hechos y derechos que paso a exponer. Usted dice primero, los hechos. Y coloca ahí, el 24 de abril sucedió tal o cual cosa, pasó esto otro, ta. Cuando termina de relatar los hechos, usted coloca a continuación el derecho. Y ahí usted coloca lo que sabe, lo que aprendió en su estudio de derecho, ¿cierto? En base al artículo 1500 y tanto, en base al artículo 1300 y tanto, que dice esto y ¿verdad? Bueno, eso viene del derecho romano, porque eso aparece por primera vez en la fórmula del procedimiento formulario. Los hechos, les repito, corresponde en el derecho romano se llamó la demonstratio, los hechos. El derecho, que corresponde a las peticiones, corresponde a la intentio, ¿cierto? Que es lo que yo pretendo en el derecho. Profesor, Sí. ¿se podría decir que la demostración es similar a estas declarativas o no? ¿A qué? A la. Se me olvidó el nombre. Al procedimiento declarativo. ¿O no? Esto era el procedimiento declarativo. Esto es el procedimiento declarativo. No, pero en el fondo vendría siendo lo mismo, ya que la demostración vendría siendo como se persigue que se reconozca en el fondo y dice señala la causa por la cual se lleva a cabo. Sí. Y la intención sería como parecida al ejecutivo. No. ¿O no? Ambas están en el procedimiento declarativo. Ah, ya. Porque la demonstratio son los hechos. Ya. ¿Cierto? Vuelvo a insistir, el día 24 de abril celebré una compraventa, el día 28 de abril me tenían que pagar el precio, hasta el día 2 de mayo nunca me pagaban el precio, por lo tanto estoy demandando para que me paguen el precio. Demonstratio. Intentio. Según el artículo 1531 dice tanto, según el artículo 1671 dice tanto. Hecho y derecho. Demonstratio, intentio. Eso es declarativo. No tiene nada que ver con el juicio ejecutivo, porque el juicio ejecutivo recién opera cuando tengo sentencia. Ahí aparece el juicio ejecutivo, no antes. ¿Ya? Bueno, también está esto que se llama, o que se llamó la condemnatio, ¿cierto? Que en esta parte, en la fórmula, el juez tiene la facultad de absolver o de condenar al demandado, ¿verdad? ¿Ah? Claro, pero ¿se dan cuenta que hay una excepción? Porque ¿qué es lo que me falta para regla general? ¿Después de qué yo puedo dictar sentencia? De la confesión. No. De momento no sé. Los periodos de cualquier juicio son discusión, prueba y sentencia. Por tanto, ¿qué necesito yo para dictar sentencia? Prueba. La prueba. Y aquí estamos antes de la prueba, estamos en la discusión. Por tanto, la condemnatio es algo especial, muy extraordinario. Es cuando. No, es cuando no. O sea, Cuando ocurre, sucede, se manifiesta, cuando, aparece, el demandado asume un delito. por ejemplo, mediante qué?
¿Cómo se llama eso? Que yo reconozco lo que usted me está acusando. La confesión. La confesión judicial, la confesión juris, ¿cierto? Claro, si yo en la etapa de la discusión, ¿cierto? Si yo en la intención, en la etapa de la discusión, yo digo que efectivamente le debo 1.000.000 de pesos, listo. Si el mismo demandado está reconociendo que le debe plata al demandante, po. No necesito nada más. Puedo condenar. Condemnación, ¿cierto? Ya. ¿Podría absolverlo? Entre comillas, absolver. Ustedes saben que condenar y absolver es propio del derecho penal, ¿verdad? Porque en materia civil nosotros decimos que o acogemos la demanda o rechazamos la demanda, ¿cierto? Ya. ¿Podríamos absolver o rechazar la demanda? En esta etapa, ¿podríamos? Sí. Sí, ¿por qué? Bueno, no tendrían por qué saberlo, pero ¿por qué se imaginan que podría suceder? El demandante baja la demanda por la acción. ¿Cómo la podría bajar? Que se retira los cargos por Porque acción. todavía no se. Con la Pero falta recuerde de que eso es prueba, como materia penal, no materia civil. con la falta de prueba, no. ¿Por qué? ¿Perdón? Todavía no se ha tomado. Sí, pues todavía no tomamos la decisión. Con la falta de prueba. Todavía no estamos en la prueba. Porque la Bueno. fórmula, la fórmula no contiene las 4 partes. No. Sí, o sea, sí, podría ser cierto porque podría ser un vicio de forma. Pero me refiero, claro, no tienen por qué saberlo, pero podría ser porque el juez podría observar los hechos y decir que, por ejemplo, ya está ahí constituida la prescripción. ¿Cierto? Entonces podría decir, esto está prescrito. Así que usted, demandante, lo que está alegando, chavo, perdió, porque ya está prescrito esto. ¿Cierto? Ya. Pero, ¿qué quiero que les quede claro? Que es posible que sin tener prueba, muy extraordinariamente, el juez pudiera condenar o absolver, como sea. ¿Por qué? Porque podría operar, por ejemplo, la confession jure, lo que estamos conversando. ¿Cierto? Ya. Y eventualmente, también puede ocurrir que el juez adjudique algo. Pero nosotros ya sabemos que la adjudicación opera cuando yo estoy reclamando el dominio de una cosa que pertenece en comunidad a otra persona, ¿verdad? No todos los juicios son divisorios. Esto es solo para los juicios divisorios. Esto es otra excepción. Otra excepción, ¿cierto? Ya, dentro de la fórmula está algo que ustedes ya conocen. Además de la acción, están las excepciones, ¿cierto? Dentro de la fórmula están la acción y las excepciones. Las acciones ya hablamos. Las excepciones corresponden a lo que yo les decía, ¿cierto? Estas como medios de defensa procesal que tiene el demandado, ¿verdad? Y las excepciones son de dos categorías. ¿Son perentorias o son dilatorias? Las excepciones perentorias tienen por objetivo destruir la acción del demandante, ¿cierto? ¿Cuál? La excepción perentoria son las que tienen por objeto destruir la acción del demandante, ¿cierto? ¿Cuál se imaginan ustedes que será la clásica acción, perdón, la excepción perentoria? ¿Cuál será una clásica excepción perentoria? Me deben la prescripción, por ejemplo. Ok, pero prescripción si es que yo fui un pillín que no pagué. ¿Cuál será la clásica entonces? Excepción perentoria. Usted me debe 1.000.000 de pesos. Decir que no tengo la plata. Pero si soy pillín. Y si soy correcto, ¿cuál será? Pagué, po. Usted me debe 1.000.000 de pesos. Mentira, señor, yo se los pagué. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál será la clásica acción perentoria? El pago. Todas las que vimos en el artículo 1570 del Código Civil, perdón, 1567, todas. ¿Verdad? Los 10 numerales. Pago, pago, excepción, pérdida de la cosa que se debe, confusión. ¿Qué artículo era? En nuestro Código Civil, 1567. Ahí están los modos que tiene la ¿Para obligación. Roma aplica el mismo? Sí, pero no tenía el artículo 1567. No, pero. Lo mismo, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, pero por supuesto no tenían el 1567. Faltan todavía como 1780 años para que naciera Andrés Bello. Todavía. ¿Cierto? En el documento que se refiere que dice que pueden ser opuestas o una falta. ¿Cómo? Excepciones perentorias pueden ser opuestas. Sí. ¿Qué? ¿No entiende lo que significa opuestas? Sí, no sé si es opuestas o puestas. No. El término jurídico es opuestas. Ah, ya.
¿cierto? O sea, pueden ser incorporadas, a eso se refiere. Pueden ser incorporadas en cualquier momento. Fíjense que es curioso porque podría ser, ¿cierto?, que la causa estuviera para votar, para sentenciarla, ¿cierto? Y yo aparezco diciendo que operó la prescripción. Y el juez me la tiene que aceptar, esa prescripción. Si es que es cierto que ocurrió, ¿cierto? Puede decir, oiga, pero usted ya no la puede presentar porque resulta que está fuera del periodo de la prueba. Usted ya no puede presentar. Y de hecho, está fuera del periodo de la discusión incluso, porque usted en el periodo de la discusión la puede presentar. Bueno, las perentorias pueden ser presentadas en cualquier etapa del juicio, obviamente antes de la expresión de sentencia, ¿verdad? Bueno, dentro de ella está el pago, la prescripción, la excepción de cosas juzgadas, entre otras, ¿cierto? La nulidad. Y también están lo que se denominan las excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias, como su nombre lo indica, pero que no nos vaya a llevar a error, ¿cierto? Las dilatorias se entiende como que dilatan la entrada en juicio del demandado, ¿cierto? Pero si la utilizamos bien, el objetivo que tiene es que nosotros podamos corregir vicios del procedimiento. Las excepciones dilatorias. Ese es el objetivo que tiene. Ahí yo les doy un ejemplo, ¿cierto? Si ambas partes convinieron en que se pague en 2 cuotas, ¿cierto? El acreedor evidentemente no puede exigir la totalidad de la deuda si le dio plazo para pagarla en 2 cuotas, ¿cierto? Corrígelo. Vicios del procedimiento, ¿cierto? Por tanto, el objetivo de las excepciones dilatorias, la mayoría de las veces, tienen por objeto que posteriormente no caigamos en nulidad. Que nos digan, oiga, a usted le faltó tal o cual cosa, ¿cierto? Fíjense ustedes que ¿tienen derecho a procesar o todavía no? ¿Qué es procesar está? El 1, o sea, tan orgánico. Ya. ¿Tiene internet? ¿Internet? ¿Tiene? Ya. Busque el 254, pero del Código de Procedimiento Civil, del CPC. ¿Qué dice el 254 del CPC? La demanda debe contener: ¿Ya? 1. La designación del tribunal ante quien se entabla. ¿Ya? 2. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen y la naturaleza de la representación, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial si no lo hubieran designado. 3. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. 4. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. 5. La enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Ya, ¿cierto? O sea, por ejemplo, miremos el número 5. Repita el número 5. La enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Ya. Entonces, supongamos que el demandante dice, el demandado me debe 5 millones de pesos por la venta o la compra de 5 caballos. Supongamos, ¿ya? Entonces, eso dice en el cuerpo del escrito. Después, cuando pide, ¿cierto?, las peticiones, dice, el demandado me debe 10 millones de pesos por la venta de 3 vacas. Y después, cuando pide al final, coloca, entonces, solicito al juez que lo condene a pagar 3 millones de pesos por 2 jarrones chinos. O sea, yo, demandado, recibo esa demanda y digo, bueno, ¿quién está demandando este gallo? ¿Me está demandando por 3 millones, por 5 millones o por 10 millones? ¿Y me está demandando por caballo, por vaca o por los jarrones chinos? ¿Por qué me está demandando? ¿Cierto? Entonces, yo, antes de ir a contestar, probablemente yo ya sepa por qué me está demandando, si no soy, ¿cierto? Yo sé por qué me está demandando. Pero antes de entrar a contestar eso, voy a colocar una excepción dilatoria. Y le voy a decir,
por favor, que el demandante aclare cuál es su petición Entonces, esta salida antes de que empiece la discusión. antes de que empiece la discusión, ¿cierto? ¿Por qué se llaman dilatorias? Bueno, porque pareciera ser que el demandado le está evitando el bulto a contestar lo que le están pidiendo, ¿cierto? Puede serlo en algunos casos. Pero si la miramos de buena fe, como el derecho, ¿cierto? Si lo miramos de buena fe, lo que estoy tratando de hacer es evitar que posiblemente después pueda caer un objeto de nulidad. Ahora, procesalmente, la nulidad es un arma que tenemos todos, todos los litigantes, es un arma. Y la nulidad, yo me voy a quedar callado. Si yo observo una nulidad en el procedimiento, yo me voy a quedar callado, ¿cierto? No la voy a decir. Porque la nulidad yo la puedo presentar en cualquier momento del juicio. Entonces, van a dictar sentencia, ¿cierto? Va a estar todo el procedimiento. Imagínense que se muera 2 años, ¿cierto? Prueba, perito, uno gasta plata, 1 millón de pesos un doctor, 8 millones de pesos un constructor civil, un ingeniero, ¿cierto? Perito acá, perito allá, viajes para alguna parte, llevo incluso hasta el pueblo, llevo para que mire eso, y gasto plata, 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 y yo demandado callado. No digo nada de una nulidad que yo noté en algún momento, ¿cierto? Van a dictar sentencia y yo presento la nulidad. Entonces, el juez lo que tiene que hacer es acoger la nulidad y la nulidad tiene efecto retroactivo. Por tanto, el juez tiene que decir, ok, se acoge la nulidad y el juicio tiene que empezar de nuevo. ¿Cierto? Si yo noto una nulidad, yo me voy a quedar callado. ¿Verdad? Porque yo no voy a querer decirle al demandante, oiga, corrija tal vicio, me voy a quedar callado. ¿Verdad? Pero, si el demandante nota eso, al demandante lo que le interesa es que precisamente nadie alegue nulidad. Por lo tanto, el demandante cuando note eso, va a decir, ok, aquí hay que hacer tal cosa. Por supuesto que es más raro, por supuesto. El tema es, como hay excepción, ¿quién la presenta siempre? El demandado. Demandado, porque es excepción, ¿cierto? Entonces, en algunas le va a servir la excepción dilatoria, ¿verdad? Como le estoy diciendo ahora, oye, pero dígame, ¿por quién está reclamando? ¿Por 3 millones? ¿Por 10 millones? ¿Por 15 millones? ¿Por qué me está reclamando? Pero hay otra en que le va a convenir quedarse callado y guardarla hasta el final. Clásico tiempo de nulidad, esa le va a convenir, ¿cierto? Ya. Eso existió en el derecho romano y existe en nuestro derecho, tal cual, excepción perentoria, excepción dilatoria. Y además, lo que existe son estas otras 2 figuras que se llaman la réplica y la dúplica. Se presenta el juicio, ¿cierto? Se presenta a través precisamente de la presentación de la demanda, en Roma y en Chile. Presentación de la demanda. ¿Quién la hace la presentación de la demanda? ¿Demandante? T, ¿cierto? Presentación de la demanda. La recibe el demandado. ¿Qué puede hacer el demandado? Contestar. ¿Va a contestar al tiro la demanda? No, poner una excepción dilatoria. Ya, excepción dilatoria como va a chulear el cuento, ¿cierto? Si es que puede, porque si la demanda está clarita no va a presentar ninguna excepción dilatoria, ¿cierto? Ya. Pero supongamos que nota un procedimiento de medio raro, listo, tira una excepción dilatoria, ¿verdad? El juez le va a decir, bueno, demandante, diga algo. Ok, va a decir algo, lo va a corregir. Listo. ¿Qué hace ahora? No, todavía no. ¿Qué hace ahora? La corrigió el demandante, la corrigió. ¿Qué tiene que hacer ahora el demandado? Ahora le contesta la demanda, ¿cierto? Y la va a contestar con alguna excepción perentoria, ¿cierto? Aunque sea un chamullo, pero va a contestar una excepción con una excepción perentoria, ¿cierto? Ya. Ok, excepción perentoria. En la contestación y en la demanda, yo fundamento mi acción en la presentación de la demanda, y en la contestación de la demanda, el demandado fundamenta su excepción, ¿cierto? Ya. Yo dije algo y el demandado me contestó otra cosa. Entonces hay una otra cosa que a mí me deja medio preocupado. Por tanto, yo tengo derecho a responderle. Esa respuesta se llama réplica. A su vez, el demandado tiene derecho a responderme, a mí. Y eso se llama dúplica. Pero hasta ahí no llegamos. Ahí se corta. ¿Cierto? Entonces, la presentación de la demanda y la réplica son del demandante.
La contestación de la demanda y la dúplica son del demandado. Y hasta ahí nos llegamos. En Roma y en Chile, exactamente igual. Por tanto, la etapa de la discusión concluye con la dúplica. Ahí concluye la etapa de la discusión. Ahí no discutimos nunca más nada. Hasta ahí nos llegamos. Si se me quedó algo, se me quedó algo. No tengo nada más que hacer. ¿Ya? Y el demandado lo mismo. Si al demandado se le quedó algo, hasta ahí no llegó. No puede aportar nada más. Porque aquí se terminó. Con la dúplica. Anterior discusión. Aquí se terminó. Yo les comentaba que la litis contestatio, lo vimos en la clase anterior, la litis, o en esta misma, no recuerdo, la litis contestatio es la que pone término a la etapa de la discusión y provoca la apertura del periodo de la prueba, ¿cierto? Bueno, aquí está, la litis contestatio, ¿cierto? Dijimos que la litis contestatio determinaba que el juicio lo dejaba de conocer el pretor y lo empezaba a conocer el juez. Dijimos eso, ¿cierto? Ya. Y pone fin a la etapa in iure y da comienzo a la etapa cum iudice, la litis contestatio. En los dos procedimientos, en el formulario y en las indagaciones de la ley. ¿Ya? Por tanto, la litis contestatio tiene tres efectos. Tiene el más importante a mi juicio, que es el efecto consultivo. Porque lo que hace es que consume la acción. O sea, usted presentó la acción, se termina la etapa de la discusión y usted ya no va a poder volver a solicitar eso en otro juicio. No lo va a volver, no lo va a volver. ¿Cómo? ¿Cuál era el primer efecto? No, el que les digo que es más importante el consultivo, este que está acá. ¿Cierto? Les decía, ¿por qué? Porque consume la acción. Yo no puedo volver a presentar la misma acción, yo la presenté. Si argumenté mal en la discusión, bueno, error mío. Si se me olvidaron citar artículos en la discusión, error mío. Si solicité algo que no correspondía, error mío. ¿Cierto? No puedo volver a echarme para atrás. No puedo. Y demandar nuevamente por lo mismo. No puedo. Tiene que esperar a que se dicte sentencia y ojalá resulte la sentencia. Si termina la sentencia, la rechaza, ¿puedo volver a demandar por lo mismo? No. Recuerde que en Roma, acá la sentencia produce efecto de cosa juzgada. Entonces, el efecto de cosa juzgada significa que usted no puede volver a ver el mismo caso, porque ya se dictó sentencia. ¿Cierto? Acá no estamos hablando de la sentencia, acá estamos hablando de la acción. Ingresar una acción de demanda en contra suya porque usted no me pagó el $1.000.000. Eso lo puedo hacer una sola vez, una vez que se ha presentado la litis contestatio. Hasta antes que se haya presentado la litis contestatio, lo que decía el compañero, yo puedo retirar la demanda y no me pasa nada. Pero si la presento después, soné. No puedo hacer nada más. ¿Cierto? Usted ingresa una demanda y usted coloca mal el nombre del demandado, le coloca mal la dirección, se equivoca en el monto, se equivoca en los artículos, se equivoca en los hechos, se equivoca en todo. Usted lo ingresa, ¿cierto? Usted se da cuenta que se equivocó, bueno, usted lo ingresa de nuevo, no hay ningún problema. Pero, si se presenta la litis contestatio, es decir, usted discutió ya todo y nos vamos al periodo de la prueba, ya sonó, no puede retirarla. Tiene ahí como Américo, tiene que ir a morir nomás. ¿Verdad? El efecto constitutivo sería como esto de no dos veces por lo mismo. Más o menos, ¿cierto? En ese sentido. Non bis in idem. Mm. No puede volver a presentar la acción, ya la presentó nomás, se consumió, por eso es consultivo. El efecto consultivo tiene mucho que ver con el efecto regulador. O sea, lo que usted ya presentó no puede modificarlo. Chuta, me equivoqué en la petición. ¿Se equivocó o no? Pucha, me equivoqué en el nombre del tutor. ¿Se equivocó o no? No tiene nada más que hacer. Tenga más ojo en el próximo cliente, porque con este ya lo perjudicó ya. ¿Ya? Es como el doctor, ¿cierto? Cuando en vez de darle 3 miligramos de un ibuprofeno, le da 3 miligramos de morfina y lo mata, ¿cierto? Lo mató nomás, porque iba a hacer, no tiene nada que hacer. Lo mató. Acá es lo mismo, ¿cierto? Y el último efecto es un efecto que es propio del derecho romano, lo que se llama el efecto creador.
Porque recuerden ustedes que en Roma el procedimiento romano es privado. En nuestro Estado todos los procedimientos son públicos, ¿cierto? Entonces, yo no elijo al juez. En Chile nosotros ingresamos una demanda y la demanda se distribuye entre los distintos tribunales. Nosotros no elegimos al tribunal. Nosotros tampoco elegimos el nombre del juez, ¿cierto? Entonces, nosotros no buscamos que nuestro demandado de buena gana cumpla la sentencia, ¿no? Él tiene que cumplir igual, ¿verdad? Entonces, este efecto creador, decían los romanos que era una especie de contrato procesal entre las partes, el efecto creador, porque era lo que yo les comentaba, ¿cierto? Era, como todo derecho privado, había que llevarlo a ese ámbito, a decir que era un contrato y por tanto los contratos se cumplen de buena fe y todo el cuento. En nuestro derecho eso está muy alejado de la realidad, porque en nuestro derecho el procedimiento es público, ¿verdad? Es una función del Estado, la función jurisdiccional. Entonces, alejado. Pero en Roma sí tenía esto que se llama el efecto creador. Y para concluir esta parte y salir al break, ¿cierto? La segunda fase es la fase apud judice, que es la misma fase apud judice del procedimiento de las acciones de la ley, es decir, ante un juez, este juez valora la prueba, ¿verdad? Pero se incorporan algunas cositas nuevas. Como ahora todo es escrito, entonces es probable que usted solicite algo y para evitar que el juez falle en distinto de lo que usted pidió, entonces se le imponen sanciones al juez, que tienen que ver con lo que se denomina ultra petita, plus petita y minus petita, ¿cierto? Si el juez le dice a usted que lo condenan a pagar 2 gatos, usted solicita 2 gatos, ¿verdad? Usted solicitó en la intención que le pagaran 2 gatos. El juez no puede condenar al demandado a pagar 3 gatos. El juez no puede condenar al demandado a pagar un perro. No puede demandar al juez a pagar 2 cocodrilos, ¿cierto? Si usted pidió un gato, si usted pidió 2 gatos, el juez tiene que, o no le da ninguno y lo libera, o lo condena a pagar 2 gatos. Simple, ¿cierto? Si pide más, se llama plus petita. Plus es más, ¿cierto? Plus petita. Y así se va el chancho el juez y le otorga mucho más, eso se llama ultra petita, ¿cierto? También podría darle menos, que se llama minus petita. No puede hacer eso el juez, porque si no cae en, por ejemplo, una figura que se llama la prevaricación en nuestro derecho, ¿cierto? Solo el juez puede otorgar lo que le pidieron, no puede otorgar ni más ni menos que lo que le pidieron. ¿Cuál es la única excepción a esto? El daño moral. Porque yo les comenté a ustedes, el daño moral, lo interesante que tiene es que en el daño moral usted dice que debido a los problemas psicológicos, emocionales que le provocó tal o cual cosa, usted solicita 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Pero usted siempre coloca ahí, o lo que su señoría estime el derecho. Entonces el juez, usted le puede pedir 1.000 millones de pesos y el juez le va a dar 2, o le va a dar 1, ¿cierto? O no le da ninguno. Solo ahí el juez puede fallar algo distinto a lo que usted le pidió. En el resto, el juez siempre y exclusivamente tiene que fallar en base a lo que usted le pidió, ni más ni menos. O acoge eso o rechaza eso, pero no puede determinar la cantidad, no puede. En materia civil, ¿cierto? En materia civil. En materia penal juega, porque en materia penal las penas son desde y hasta, ¿cierto? Por ejemplo, desde 5 años y un día hasta 10. Entonces el juez ahí puede jugar con la pena. Le puede dar 5 años, le puede dar 6 años, le puede dar 7 años, le puede dar 8 años, pero hay diferentes juez. Sí. Claro, porque tiene la pena. Dice, si actuó con alevosía, estará en el tercio superior. Si no actuó con alevosía, estará en el tercio inferior de la pena. Entonces ahí el juez se mueve, ¿cierto? Eso se quiere eliminar, entre otras cosas, en el derecho penal. En el derecho penal diga, usted cometió un homicidio y actuó con alevosía, son tantos años. No que usted determine si es entre 8 o 10, porque en verdad en materia penal 8 y 10 no da lo mismo. Un día más de cárcel no da lo mismo. ¿Ah? No da lo mismo. Ya. ¿Qué
que están ahí, ¿cierto? Plus pericio, ultra pericio, minus pericio. ¿Ya? Como ustedes ya saben, en el procedimiento formulario, la ejecución solo puede hacerse en los bienes del deudor. Por eso es que ustedes van a ver estas figuras que es la bonorum bendicio, la bonorum distractio y la toma en prenda, ¿verdad? Que eso no lo vamos a estudiar. No lo vamos a estudiar y tampoco lo voy a preguntar. Pero lo importante que acá es que ustedes sepan que en este caso, fíjense ustedes que el plazo para cumplir acá, ¿cierto? Para el deudor, pues. El deudor ya está en vía de ejecución, ¿cierto? Acá, este plazo eran de los 60 días que nosotros hablábamos que se los lleva para la casa el acreedor a su deudor, ¿cierto? Y todo lo que hemos conversado, ¿ya? Por tanto, esta última parte no la vamos a preguntar, vuelvo a insistir, porque ustedes ya saben que eso tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia en los bienes del deudor y no en la persona del deudor, ¿ya? Ok, salgamos 15 minutos y volvemos.